Buenos días, a continuación voy a presentar un análisis del dictamen número 6-22-CP/23, consulta popular sobre el Yasuní ITT a la luz del Código Iberoamericano de la Ética Judicial. Este dictamen emitido por la Corte Constitucional del Ecuador el 9 de mayo del 2023 aprobó la constitucionalidad de la pregunta para la consulta popular nacional propuesta por el colectivo Yasunidos. Esta propuesta buscaba que la ciudadanía decida si está de acuerdo con que el gobierno maneje el petróleo del bloque 43 indefinidamente bajo el subsuelo, es decir, detener la extracción del petróleo en esta zona del Parque Nacional Yasuní, una de las áreas con mayor biodiversidad e igual que es habitado por pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Dentro de la decisión de la Corte validó que los promotores de la consulta tenían legitimidad democrática para solicitar y que la pregunta fuera planteada y también cumplía con los requisitos legales y constitucionales, siendo esta clara, precisa y respetuosa de los derechos fundamentales y principios constitucionales. Em, Estos también tenían que ser propuestos sin vulnerar la unidad del contenido. Es decir, aquí se estableció que la consulta popular tiene efectos jurídicos vinculantes para el Estado y en caso de un resultado afirmativo, la extracción petrolera debe cesar de forma progresiva e igual ordenada en un plazo máximo de un año, desde la notificación oficial, prohibiéndose además nuevas contrataciones para poder explotar el bloque 43. Em, por consiguiente, tenemos los aspectos jurídicos destacados. ¿Cuáles son estos? Uno de los primeros es el derecho a la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque aquí la Corte reconoció el derecho a la ciudadanía a decir sobre los temas de interés nacional e impacto ambiental y al igual que social. En tanto a la protección del medio ambiente y derechos de la naturaleza, aquí se reafirmó el estatus constitucional del ambiente y la naturaleza como sujetos de derechos, conforme a los artículos 71 y siguientes de la Constitución ecuatoriana, en tanto al respecto a la autonomía de los pueblos indígenas. Bueno, aquí, aunque la consulta protege indirectamente los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario, que habitan el área, también es importante decir que la cosmovisión indígena es importante, el asegurar el buen vivir, ¿no? Em, También tenemos la seguridad jurídica. La decisión de la Corte garantiza que el mandato popular tenga efectos vinculantes y que el Estado debe cumplirlo bajo un marco constitucional. Dentro de la relevancia e impacto tenemos tres aspectos importantes y fundamentales. Dentro de estos tenemos el impacto ambiental. La consulta puede detener la explotación petrolera de una o de las zonas más biodiversas y ecológicamente frágiles del planeta, constituyendo a la conservación ambiental. En tanto a lo político, aquí fortalece los mecanismos de democracia directa, permitiendo a la ciudadanía eh, incidir en decisiones de gran impacto nacional. Es sumamente importante, ¿no? Dentro de lo jurídico, aquí se sienta un precedente importante, porque en el control constitucional de consultas populares y en la protección de derechos colectivos y ambientales, algo que pues anteriormente no se manejaba, ¿no? Como conclusión, podríamos decir que este dictamen presenta un ejemplo de justicia constitucional en acción, en donde se equilibran los principios de soberanía popular, derecho a la naturaleza y democracia ambiental. La Corte Constitucional no solo habilitó un mecanismo
participativo, sino que también fortaleció la relación entre la ciudadanía y el Estado, ¿no? Los derechos colectivos y medio ambiente en el marco del constitucionalismo ecológico. Siguiendo con la exposición, voy a dar un análisis perdón, según el análisis del Código Iberoamericano de Ética Judicial. Dentro de esto tenemos la independencia judicial. ¿A qué nos referimos con la independencia judicial? El dictamen demuestra un ejercicio de independencia judicial al resolver una consulta popular relacionadas con temas de alto impacto, tanto político como económico y ambiental. La Corte Constitucional del Ecuador actuó sin someterse a presiones externas, especialmente considerando las oposiciones de los sectores vinculados a la explotación petrolera, ¿no? La decisión de permitir la consulta se alinea con el principio de autonomía institucional a otros poderes del Estado, reforzando la legitimidad de la función jurisdiccional. En tanto a la imparcialidad, ¿por qué? La Corte actuó con imparcialidad al valorar los argumentos tanto de los promotores de la consulta como las instituciones estatales. No se advierten indicios de favoritismo o prejuicio, porque la resolución se fundamenta al respecto de los derechos de participación, al igual que el principio de autodeterminación de los pueblos, en especial de las comunidades indígenas, lo que refuerza la equidad en el tratamiento de los intereses en conflicto. Al hablar de la responsabilidad, bueno, el dictamen evidencia un alto nivel de responsabilidad judicial al reconocer las implicaciones constitucionales y sociales del Estado. La Corte asumió el deber de proteger derechos fundamentales, en este caso como el derecho al ambiente sano, a la participación ciudadana, lo cual forma parte de sus competencias como digamos, un garante de orden constitucional. Además, su decisión contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho. Dentro de la transparencia, la Corte actuó con transparencia porque al hacer pública su deliberación y los fundamentos de su decisión, al acceso al dictamen y a la forma en que fue comunicado, permiten que la ciudadanía entienda, ¿no? Al igual que pueda entender los criterios jurídicos utilizados, digamos, en qué se basaron para su decisión, ¿no? Esta apertura genera confianza con la labor judicial y en la legitimidad del proceso constitucional. Al hablar de integridad y servicio al interés general, el dictamen refleja una actuación íntegra, orientada al interés general y no a beneficios particulares. Al priorizar derechos colectivos, especialmente de grupos históricamente vulnerables, como los pueblos indígenas y la naturaleza, que ahora también es un sujeto de derecho de, del Estado. Eh, se, la Corte pone en práctica el valor de la ética pública y del compromiso con el bien común, como lo establece el Código Iberoamericano. Bueno, como conclusión podríamos decir que desde una perspectiva ética, el dictamen número 6-22-CP/23 representa una actuación em, no solo de carácter vinculante, sino de carácter ejemplar, ¿no? Por parte de la Corte Constitucional del Ecuador, porque se respetaron y promovieron los principios de independencia, imparcialidad, responsabilidad, transparencia, integridad judicial, como los que ya expliqué anteriormente, ¿no? La decisión no solo responde a los requerimientos legales, sino también a exigencias éticas fundamentales de una sociedad democrática y pluralista. ¿Cómo se conoce al Estado de Ecuador? Del mismo modo, la consulta del 31 de agosto de 2023
El Consejo Nacional Electoral proclamó que el 58,9% de los votantes apoyó mantener el crudo bajo el subsuelo, lo que obliga al Estado a cumplir con el mandato popular. Sin embargo, se ha registrado tensiones y resistencias por parte de las entidades estatales vinculadas a la explotación petrolera, lo que ha generado incertidumbre sobre el cumplimiento pleno del dictamen y la consulta, evidenciando que tenemos aún desafíos en la implementación efectiva de la decisión popular, al igual que judicial. Esa sería toda mi exposición. Muchísimas gracias. Llegado a favor,